Muchas gracias. Siguiente tema. De la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, proyecto de ley 394, se propone modificar el plazo para la implementación del quinto tramo de los aumentos progresivos de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que propone la modificación del plazo para la implementación del quinto tramo de los aumentos progresivos de ingresos aplicable al personal militar de Fuerzas Armadas y policial y de la Policía Nacional del Perú. La Junta de Portavoces, en su sesión del 18 de octubre del 2016, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón de Vettori, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, voy a sustentar el dictamen del proyecto de ley número 394-2016 del Poder Ejecutivo, que propone la ley que modifique el plazo para implementación del quinto tramo de los aumentos progresivos aplicables al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El 9 de diciembre del 2012, señora presidenta, se publica el decreto legislativo 1132 que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la cual tiene como propósito regular y ordenar el pago de las remuneraciones, bonificaciones y beneficios para el personal militar y policial. Considera para ello una única y nueva escala de ingresos que considera el alto riesgo en el desarrollo de sus labores, el trabajo efectivo y la responsabilidad de sus funciones. Esta reforma es por un periodo de 5 años y el incremento, decía este decreto legislativo, se realizaría de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Estado y en 5 tramos. El costo estimado de la reforma era de 4.291 millones de soles. A la fecha ya se ha efectuado el incremento hasta el 4.º tramo y faltaría el 5.º tramo para culminar dicho proceso. En ese sentido, el dictamen del proyecto de ley 394 comprende un artículo único que tiene como objetivo modificar el plazo para la implementación del 5.º tramo de los aumentos progresivos aplicables tanto al personal militar como a la Policía Nacional. Por lo tanto, resulta indispensable asegurar que tanto el personal militar como policial cuente con esta remuneración de acuerdo a la función que ellos desarrollan, lo cual únicamente será posible, señora presidenta, si es que el Congreso y la representación nacional aprueba el dictamen de este proyecto. Teniendo en cuenta que está pendiente de ejecución la 5ª etapa, el incremento progresivo de ingresos, es necesario generar un mecanismo legal que permita culminar de manera anticipada este proceso y por ello se adelanta al mes de octubre el aumento del 5.º tramo inicialmente propuesto para diciembre del 2016. Con este artículo único, señora presidenta, lo que se busca es adelantar este incremento que viene a culminar esta escala que se dio en 5 tramos y que la Comisión de Presupuesto de manera unánime aprobó, ya que consideramos que es urgente poder de alguna manera aumentar el salario tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Por eso le pido a la representación nacional, señora presidenta, que nos permita a través de este dictamen poder cumplir con lo que creemos es una obligación de parte nuestra y de mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Chacón. Se ofrece la palabra, entonces tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidenta. Quiero dejar algo claramente establecido lo siguiente. Este aumento, este último tramo,
no es un aumento de este gobierno que recién inicia, no se les pasó por la cabeza. No es un aumento que haya sido en el gobierno del señor Ollantumala, tampoco. Eso es un aumento que vino en la época del gobierno del señor García, que fue iniciativa mía el 3752-2009 y que este Congreso de esta etapa, de este quinquenio, lo aprobó por unanimidad. Es la quinta etapa la que se está cumpliendo. Fueron la reestructuración de las Fuerzas Armadas que se trabajó con el almirante Gianpietri, con el doctor Herrera, economista, y una comisión de las diferentes bancadas. Y se estableció que se iba a dar en 5 tramos en función a la caja fiscal. Este es un momento que se otorgó en el quinquenio 2006-2011 por unanimidad. Ni el señor Ollantumala ni el señor Kuczynski. Para que quede bien claro, esta es la última etapa y lo que está haciendo este gobierno es adelantar el último pago de diciembre para septiembre, que no lo han cumplido y que lo van a hacer recién en octubre. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Llamo a la Junta de Portavoces a la sala correspondiente mientras sigue el rol de oradores. Tiene la palabra el congresista Salazar, luego el congresista Tubino. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo cordial a todos y cada uno de los señores congresistas. Durante la campaña electoral y en sus primeros discursos, el presidente Kuczynski anunció el adelanto del 5º tramo para el mes de septiembre de este año, y que indudablemente es cumplir con un ofrecimiento de campaña. Y como bien se ha dicho hace unos instantes aquí en el Pleno, esta remuneración, esta escala remunerativa nueva de la Fuerza Armada y de la Policía viene del gobierno anterior. Pero también es importante de que se cumplan con los ofrecimientos que se realizan. Y es en ese sentido que también tenemos nosotros que hacer conocer que si esta es una política de este gobierno, fortalecer las acciones de seguridad, tiene que ir de la mano con el aspecto remunerativo. Porque sabemos nosotros de que antes de esta nueva escala, sencillamente el personal policial y militar, sus sueldos eran precarios. Y en algo, reitero, en algo se está solucionando el problema. Otro de los ofrecimientos que también hizo el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski es con relación al aumento también salarial para el personal de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de retiro. Porque por primera vez, con esta nueva escala remunerativa, un suboficial superior gana mucho más que un comandante o un coronel que pasó algunos años antes que se dé la nueva escala remunerativa. Y es en ese sentido, obviamente, que los sueldos no pueden estar distribuidos de esa forma. Y ese era uno de los problemas que tenía y traía la nueva escala remunerativa dada en el gobierno del señor Humala. Entonces creo yo que es importante que así como se ha cumplido este ofrecimiento con el personal en actividad, también el gobierno cumpla con el ofrecimiento que se ha dado para el personal en retiro de nuestra Fuerza Armada y de nuestra Policía Nacional, porque sus sueldos son muy precarios. Y este es un tema que es importante tocarlo, porque muchos de ellos han ofrendado sus vidas y hoy en día las viudas lo que ganan son sueldos miserables y que están pasando problemas muy álgidos en su vida familiar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Tubino del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a los colegas, a las personas presentes. Decir que con relación a este quinto tramo, señora presidenta, de aumentos al personal en actividad, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, viene derivado del decreto legislativo 1132. Ese decreto legislativo se emitió en el año 2012 y lógicamente, como lo acaba de explicar el congresista Octavio Salazar, efectivamente esto hace justicia a los bajísimos sueldos del personal en actividad, tanto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y estos aumentos son para suboficiales y oficiales. Entonces, se hace justicia y sobre todo
los aumentos no son homogéneos, son dependiendo del grado, porque ha habido, en algunos de los grados, se ha dejado de lado por años los aumentos que correspondían. Entonces, al final, los comandantes, por ejemplo, tienen más aumentos que un coronel, y eso viene bien. Pero por otro lado, junto con este decreto legislativo 1132, salió el decreto legislativo 1133. Y el 1133 ha generado todo un problema con los oficiales y el personal subalterno retirado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Y cuál es ese problema? El problema es algo que no existe en ningún país del mundo, de que a raíz de ese decreto legislativo 1133, todos los retirados de las Fuerzas Armadas que pasaron al retiro antes del año 2012, hoy reciben menos pensión que los que comienzan a salir o han estado saliendo del año 2012 a la fecha. Entonces aparece, por ejemplo, un coronel que pasa al retiro ahora y él va a recibir con menos años de servicio, con menos grado, más pensión que un general que se retiró hace unos 5 años atrás. Entonces, la verdad que eso no tiene ninguna lógica. Eso no existe en ningún país del mundo. Para que concluya, congresista. Eso no existe en ningún país del mundo. En la oficialidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se da la pensión de acuerdo a 2 cosas: grado y años de servicio. Y acá hay una dicotomía. Entonces, acá está pendiente este tema. ¿Qué hacer con esos retirados que se han dejado de lado y que muchos de ellos pusieron el pecho en la lucha contra el terrorismo? Entonces es totalmente injusto lo que está sucediendo con los retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ojalá que el gobierno actual se acuerde que también hizo promesas con este personal y esa promesa sigue pendiente, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Sin ningún otro congresista, el congresista Ochoa del Frente Amplio tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Presidenta, muy buenos días con todos y con todas. Por su intermedio, ya los colegas han señalado que este es un acto de justicia y creo que ninguno de nosotros contradice la situación. Este quinto tramo que favorece en incremento a nuestras fuerzas policiales es un hecho que obviamente tiene que ver con justicia. Y nos parece bien, señora presidenta, por su intermedio, que un suboficial de tercera logre ganar 3.700 nuevos soles. Un personal de la policía recién egresado prácticamente de sus estudios. Y está bien, y tal vez sea insuficiente, pero lo que no está bien, señora presidenta, es el hecho de injusticia que todavía el Estado Nacional no responde respecto también al magisterio. Que un maestro recién egresado, después de 5 años de estudio, que además debe tener maestría y otros cargos de estudios, gane 1.243 soles. Ciertamente la comparación también resulta injusta, que no significa una protesta, pero sí significa una recordación al Estado Nacional, al Ejecutivo, sobre lo que tiene que hacer con el incremento salarial al magisterio y a otros sectores, y a otros trabajadores del sector público. Creo que ninguno de nosotros contradecirá esta iniciativa, que ninguno de nosotros va a contradecir que se adelante el tramo, porque es un hecho de justicia. Pero también tenemos que coincidir que todavía hay actos de injusticia, por ejemplo, con el magisterio y, como lo ha señalado el colega también, con el magisterio en situación de retiro y de cese. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Tiene el uso de la palabra el congresista Acosta Santolaya, del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio. Hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. También para sumarme al saludo por esta iniciativa y por el hecho de que cuente con un amplio
respaldo multipartidario. Como se ha dicho, este es el resultado de un esfuerzo nacional que se ha hecho para mejorar las remuneraciones del personal policial y militar, que se inicia el año 2012 y que nosotros concluimos con este quinto tramo. Me alegra, como digo, que sea respaldado por todas las fuerzas políticas. Fue, en el caso de Peruanos por el Cambio, un compromiso de campaña cumplir con ese quinto tramo que ya estaba en efecto presupuestado e incluso adelantarlo a septiembre. No se pudo pagar en septiembre y lo estamos pagando en octubre. De manera que agradecemos el respaldo que se ha dado a esta iniciativa. Lo que faltaría, señora presidenta, son algunas cosas. En primer lugar, garantizar que todos estos aumentos que han tenido lugar a partir del año 2012 puedan pasar al básico, al ingreso básico del personal policial y militar. Buena parte de esos aumentos ya están en el básico, pero hay una parte, no tengo la cifra exacta, que no ha podido pasar al básico. Y estos aumentos de ahora incluso no están yendo directamente al básico porque hemos encontrado una situación fiscal un poquito más difícil de la que habíamos pensado, como ya lo conoce el Congreso. Me pide el congresista Heresi una interrupción. Con todo gusto, señora presidenta. Congresista Heresi tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Se está tratando un tema muy importante en relación a las remuneraciones de los policías y nuestro personal de Fuerzas Armadas. Yo quería aprovechar, y disculpe la presidencia y la representación nacional, cambiando el tema, pero muy en relación a las dificultades que pasa el Cuerpo General de Bomberos. Yo creo que además del esfuerzo que se le quiere dar, dándole una mejor partida a nivel presupuestal a los bomberos. Cuando tuve la oportunidad de ser alcalde, nosotros quisimos incorporar temas de los bomberos como parte del arbitrio de seguridad ciudadana y era imposible porque era parte de una partida de la PCM. Entonces, quisiera que se quede, que tengamos presente la posibilidad de hacer una norma multipartidaria por la cual se pueda permitir que las municipalidades puedan incluir dentro de sus costos las remuneraciones de los bomberos como parte del arbitrio de seguridad ciudadana, dado que hay una relación directa entre la seguridad ciudadana y la labor que presta el Cuerpo General de Bomberos. Gracias, congresista. Continúa. Que el primer pendiente es garantizar que los aumentos hechos terminen de pasar todos al básico. Una buena parte de ellos ya han pasado al básico, tenemos que concluir con esa tarea. Y en segundo lugar, el otro pendiente tiene que ver con las pensiones, que en efecto han quedado muy rezagadas. En algunos casos los ingresos en un mismo grado en los institutos armados y en la policía varían en función del año en que el oficial o suboficial pasó a retiro. Entonces hay que igualar los ingresos en función de los grados, en primer lugar, y en segundo lugar, reajustar las pensiones. Y esto es algo que se tendrá. Culmine, congresista, por favor. Y esto es algo que se tendrá que ir haciendo en los próximos años, de manera que yo saludo esta iniciativa. Comenzamos a cumplir con lo ofrecido en nuestro plan de gobierno y en la campaña, lo hacemos con el apoyo de todos los partidos políticos y ojalá que este espíritu de acuerdo multipartidario en este tema se mantenga para concluir en los próximos años con el cumplimiento de la agenda pendiente para el personal policial y militar en actividad y en retiro. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Edwin Donaire, del Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso. Por 2 minutos. Señora presidenta, antes de que corra el tiempo quisiera poner un video y solicito su autorización. Congresista, le recordamos que este es un proyecto aprobado por unanimidad, por lo tanto estamos, si es dentro de su tiempo no hay problema, podemos transmitirlo. Correcto. Señora presidenta, las Fuerzas Armadas
como he dicho en la presentación para el voto de confianza al Premier, el pueblo, la sociedad, el Estado tienen una gran deuda porque han logrado la pacificación nacional. Invocamos al señor presidente de la República cumplir con su compromiso que ofreció durante su mensaje presidencial acá en el Congreso de la República, en la cual dijo que a partir del mes de septiembre iba a correr el 5º tramo. Estamos en octubre y aún esto no se cumple. Si el señor presidente no cumple con una promesa con los uniformados, ¿qué esperamos? ¿Que el pueblo respete a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional si empieza desde el presidente de la República que no cumpla con sus promesas? Yo invito, invoco, suplico que cumpla con su compromiso de campaña y con su compromiso en el mensaje presidencial acá en este hemiciclo de haber dicho que en el mes de septiembre y que sea pensionable. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Castro Bravo, del Grupo Parlamentario del Frente Amplio. Buenos días, señora presidenta, buenos días a todos los amigos congresistas. Así, con el mismo espíritu de justicia que estamos invocando para que se incrementen los saberes a los señores policías, con esa misma sensibilidad social también nosotros invocamos de una u otra manera que también se pague la deuda social, por ejemplo, que se tiene pendiente con el sector educativo. También de igual forma también se incluye hacia adelante de una manera firme, porque así como hablamos aquí del respeto que tenemos por los policías, y también tenemos que tener respeto por los profesores que tienen comprometidos con la educación y el desarrollo del país. Los profesores, en todo caso, hay que ser muy claro y muy sincero, tienen salarios prácticamente que resultan siendo la mitad de los otros sectores, y eso es lo que no se puede permitir hacia adelante. De igual forma, en los últimos días hemos visitado, por ejemplo, todo el mundo ha visto lo que ha sucedido con el sector salud y también el caso del propio hospital del arzobispo Loaiza. Y la situación es muy clara también. Ahí se nos ha manifestado personal público que está ganando aproximadamente 800 soles mensuales. Eso nos tiene que llamar la atención a nosotros, porque así como decíamos, con la misma sensibilidad que tienen todas las bancadas para aprobar el incremento al sector policial, que merecidamente lo tienen, es indudable que también tenemos que volcar nuestra mirada de otra manera. No solamente mirar a un sector, sino el Perú necesita mirar a todos los sectores y fundamentalmente hoy, en este caso específico. Por favor, una interrupción del señor. Tiene el uso de la palabra el congresista. Presidenta, solo por su intermedio para hacer una corrección. Gracias, congresista. Un policía recién egresado de la escuela va a ganar con este tramo 3.676 soles. Y nos parece muy bien. Y ojalá pueda ganar más y mejor, por riesgo de vida y por lo que implique. Pero un maestro recién egresado, señora congresista, señora presidenta, por su intermedio, gana 1.240 soles. Este hecho de inequidad es lo que lleva a las complicaciones que tenemos en el país. Yo estoy convencido que ningún congresista estará en desacuerdo si el ministro de Educación se hace valiente y empieza a tomar iniciativas importantes respecto al cambio de la remuneración íntegra mensual que tiene un maestro que está en 51 soles, que multiplicado por 24 horas o 30 horas, que es por lo que se le paga, sabremos lo que significa su sueldo. Este acto de justicia tiene que repetirse con el magisterio. Muchísimas gracias, congresista. Continúe, congresista Castro. Perdón. Para finalizar, le tendría que decir, señora presidenta, sí, señora presidenta, una interrupción. Es la última interrupción que tiene congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, estamos de acuerdo sobre ese incremento, sobre ese sueldo, y merecido. Creo que las fuerzas policiales, militares se merecen. Pero también coincido, ¿hasta cuándo el magisterio? Nuestros cesantes del magisterio, con 400, 500 soles. Yo creo, colegas congresistas,
tenemos que evaluar la política salarial en el Estado. Nuestros hermanos del sector de salud, nuestros hermanos, el personal administrativo del Poder Judicial. Presidenta, creo que es importante analizar la política salarial en nuestro Estado. Y con derecho, creo que una vez más estamos de acuerdo con este proyecto de ley y nunca, no hay que olvidarnos, Presidenta, del magisterio y del sector de salud. Muchas gracias, congresista. Señora Presidenta, para finalizar, es una necesidad el incremento de estos sueldos de estos sectores que están en las peores condiciones, porque es el elemento básico para reactivar la economía. Por eso es que nosotros decíamos, no va a haber política de reactivación si no ponemos dinero en el bolsillo de nuestra gente, y sobre todo de esos sectores. Y la situación es muy grave, tiene una explicación técnica, inclusive desde el punto de vista del salario, de lo que se llama el salario de reproducción social. Si nosotros no vamos en esa dirección, es muy difícil reactivar la economía, señora Presidenta. En ese sentido, nosotros invocamos que no son los únicos sectores que están atrasados en términos económicos, el sector salud, el sector educación, también en los diversos sectores, en los diferentes sectores de la administración pública. Les invocamos, por eso, a todo el Parlamento, que de una u otra forma comencemos a trabajar de una manera mucho más transparente, sobre todo, y sobre todo ajustando las clavijas donde es necesario ajustarlas. Por ejemplo, estamos viendo los actos de corrupción que atraviesan a lo largo y ancho del país, y con eso es más que suficiente para mejorar la situación salarial de todos los empleados públicos. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Rodríguez, de la cédula parlamentaria Prista, hasta por 2 minutos. Presidenta, colegas congresistas, muy rápido, solamente para manifestarles a nombre de la célula parlamentaria Prista, expresamos nuestro apoyo a este dictamen por unanimidad, consagrado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, pues fue en la gestión de nuestro gobierno que iniciamos el impulso a esta reivindicación a los ingresos de los hermanos policías y los representantes de las Fuerzas Armadas. Aquí se está cumpliendo con lo establecido en un decreto y solamente se está adelantando el mes de diciembre al presente mes. Por lo tanto, la célula parlamentaria apoya este dictamen. Muchas gracias. Gracias, congresista. Y habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Chacón de Vettori, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Gracias, señora presidenta. Simplemente para hacer algunas precisiones. Estoy totalmente de acuerdo con mis colegas congresistas, tanto del Frente Amplio como lo dicho por los congresistas de Alianza para el Progreso y, por supuesto, también con el congresista Tubino y el congresista Salazar. Sin embargo, señora presidenta, quiero decir que la Comisión de Presupuesto lo que está haciendo es permitirle la fórmula legal al Ejecutivo para que pueda adelantar el pago del 5º tramo de mejora de remuneraciones tanto a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta plata es un dinero que ya está presupuestado, que ya está en la norma y que por lo tanto nosotros estamos agilizando, ayudando para que efectivamente se pueda hacer realidad. También decir que efectivamente los 5 tramos, los 4 que ya se dieron y este 5º que se va a dar, no va a ir al básico. Porque como todos ustedes saben, colegas, si va al básico es pensionable. Y al ser pensionable tendría que venir un nuevo proyecto con un análisis de largo plazo para que así sea, cosa que por supuesto nosotros apoyaríamos, pero tiene que venir del Ejecutivo. Igualmente señalar, señora presidenta, que efectivamente, como lo han mencionado el día de hoy, este bono, porque el primer tramo fue al básico, los otros 4 tramos simplemente son bonos, por lo tanto no son pensionables. Sin embargo, también, efectivamente, como lo han mencionado algunos de mis colegas, este bono no está yendo a el personal ya en retiro.
Insisto, nosotros lo que estamos haciendo es facilitarle al Ejecutivo de manera rápida y mencionar, señora Presidenta, que este dictamen ingresó a la Comisión hace menos de una semana y ya fue aprobado por unanimidad en la Comisión, y además el día de hoy se está sustentando en el Pleno para que el Ejecutivo pueda efectivamente convertirlo en realidad rápidamente. Decir que, señora Presidenta, la Comisión de Presupuesto lamentablemente no tiene la capacidad para aumentar remuneraciones. La Comisión de Presupuesto no puede incrementarlo, tiene que venir una iniciativa legislativa sustentada y proyectada en el tiempo a través del Poder Ejecutivo. Y como han dicho aquí, ha sido promesa electoral del presidente Kuczynski, que espero que pueda hacer realidad prontamente. El congresista Becerril me pide una interrupción y el congresista Gino Costa la segunda, señora Presidenta. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril por 1 minuto. Gracias, presidente. Sí, pues ahora que estamos hablando del incremento del sueldo a la policía, que nos parece muy bien, pero también hay que recordar pues el compromiso de campaña del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él se comprometió a incrementar el sueldo a los maestros, entonces tiene que honrar ese compromiso. Y además, pregunto yo, ¿qué hace el ministro de Educación gastando 858 millones en consultorías, transfiriendo 209 millones al sector salud? Hace poquito, 14 millones ha transferido al gobierno regional de Ica. Y yo creo que bien el ministro podría redireccionar estos presupuestos a aumentar e incrementar el sueldo de los maestros. Acá lo que pasa es que el ministro está trabajando en forma política para quedarse en el cargo, para que no lo critiquen, dando esas consultorías a los que ya sabemos. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa por 1 minuto. Presidenta, agradecerle a la congresista Chacón por la interrupción, para coincidir con ella de que este último tramo, este aumento por el último tramo, no va al básico. Pero en relación con los 4 tramos anteriores, la información que yo tengo del Ministerio del Interior es que buena parte de esos aumentos han ido al básico, dependiendo del grado. En algunos grados llega hasta 60% la parte de los 4 primeros aumentos que había pasado al básico y en algunos otros hasta 80%. O sea que el esfuerzo que quedaría hacer para poder pasar la parte de los 5 tramos que no han ido al básico no es tan grande como parecería, porque una buena parte de esos aumentos ya han ido al básico. Y en relación con lo dicho por el congresista Becerril sobre las consultorías, no son 855 millones de soles en consultorías, son 855.000 soles en consultoría, que es más o menos lo que gasta un ministerio de esa envergadura anualmente en consultorías. De manera que quería hacer esa aclaración porque no vaya a malinterpretarse que son realmente... Gracias, congresista. Continúa en el uso de la palabra la congresista Chacón de Vettori. Gracias, presidenta. Entiendo la confusión del congresista Gino Costa, porque escuchar que hay 858 millones de presupuesto para consultorías en un ministerio es increíble, no es creíble, y por eso entiendo su confusión. Pero déjeme decirle, señor congresista, que lamentablemente es verdad. 858 millones de soles para consultorías, reconocido por el mismo ministro de Educación. Entiendo su sorpresa. Es la misma sorpresa que nosotros tuvimos cuando pudimos encontrar ese dato. Más allá de eso, señora presidenta, igualmente de lo dicho por el congresista Becerril. Efectivamente, hay en el Ministerio de Educación, además, congresista Gino Costa, el más bajo porcentaje de ejecución de presupuesto. Y es por eso tal vez que de ahí se ha convertido un poco en la caja chica para tapar parches a lo que queda el fin de año.
porque su ejecución presupuestal es de 34%, señora presidenta, escucharon bien, solo 34%. Es por eso que le ha derivado 209 millones al Ministerio de Salud, es por eso que ahora también sabemos que le ha derivado 14 millones al Gobierno Regional de Ica para que ejecute hasta fin de año, o sea, en 2 meses. Y quisiéramos saber a qué otros gobiernos regionales o locales le ha transferido más. Porque lamentamos decir que lo más probable es que esté haciendo todas estas transferencias justamente para mejorar su nivel de ejecución, que al final eso se convierte, señora presidenta, en un engañamuchachos, porque significa que él, al no haber podido ejecutar, ahora transfiere para que el problema sea de otros y él se lave las manos. Pero yendo al tema, señora presidenta, efectivamente, como había mencionado, solo el presupuesto del primer tramo, el incremento del primer tramo fue al básico, siendo este incremento el mayor, pero los otros tramos, desde el segundo a este que se va a dar, va como un bono, lo cual nosotros obviamente quisiéramos que se pueda ir al básico, pero es el Ejecutivo, una vez más, quien lo tiene que determinar, ya que tiene que hacer las proyecciones del presupuesto de largo plazo. En ese sentido, señora presidenta, la Comisión de Presupuesto y los miembros de todos los partidos de la Comisión de Presupuesto han decidido por unanimidad apoyar lo que por justicia sabemos y reconocemos debe darse: el incremento a las Fuerzas Armadas y Policiales. Esperemos que pronto, señores congresistas, colegas que siempre muestran su preocupación para ello, espero que pronto también podamos, por unanimidad, poder aprobar un incremento salarial para el sector educación. Muchas gracias, señora presidenta, y le pido que podamos ir al voto. Gracias, congresista. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia.
Asistencia cerrada. ¿Han verificado su asistencia? 91 congresistas presentes. El quórum es de 58. Vamos a pasar al voto. Al voto. Por tratarse de una modificación de la ley de presupuesto, se requiere para su aprobación el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de congresistas presentes. El número de congresistas presentes es 91, la mitad sería 47. Congresista Bartra, Echeverría, Montenegro, León, Mulder, Villanueva, congresista Echeverría. Se cierra la votación. Han votado a favor 89 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más congresista Salaverry, verde. Congresista Galarreta, verde. Congresista Mártires, verde. Congresista Alcorta, congresista García Belaúnde, verde. Congresista Arana, verde. Congresista Velázquez, verde. Congresista Espinosa, verde. Congresista Petrosi, verde. Congresista Fujimori, ...99 congresistas han votado a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sobre el proyecto de ley 394, de conformidad con el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República. El proyecto aprobado no requiere segunda votación. Siguiente tema.